¿Quién fue San Martín de Porres? El santo de la humildad, patrono de la justicia social. Conocido como el Santo de la Humildad, San Martín de Porres fue un fray dominico originario de Lima en Perú, siendo el primer santo de raza no blanca canonizado por la Iglesia. A pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII, por medio de su sencillez y servicio, logró unir a las tres culturas que convivían en su época, esto es, los blancos peninsulares de España, los esclavos africanos y los indígenas americanos. A diferencia de la gran mayoría de santos dominicos, alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo o misionero. Sobresalió principalmente por su don de servicio, afrontando con gracia la desventaja que causaba el ser mulato e hijo ilegítimo. El arte religioso presenta la vida y obra de San Martín de Porres. En 1579 nace Martín en Lima, Perú. Se cree que nació el día 9 de diciembre o poco antes. En todo caso, fue ese día que lo bautizaron en la iglesia de San Sebastián. Su madre era una afrodescendiente libre nacida en Panamá, llamada Ana Velázquez. Su padre era Juan de Porras, un oficial español que pertenecía a la orden militar y religiosa de Alcántara. Juan no podía casarse con Ana, pues el matrimonio interracial era ilegal, pero eso no impidió que mantuviesen una relación clandestina. Fruto de esta relación nació Martín, y 2 años después nacería Juana, la única hermana del santo. Juan no reconoció a sus hijos, primero porque consideraba que había defraudado a su estirpe por tener hijos negros. Además, debido a las aspiraciones militares y políticas que tenía, tener descendencia de una exesclava pudiera llegar a ser un estorbo a sus pretensiones. Don Juan se había ido a trabajar a Guayaquil en Ecuador, por lo que la crianza y educación de los primeros años de los niños fue responsable doña Ana, pero cuando Martín tenía 8 años, don Juan, movido por su conciencia, comprendió que era también obligación suya atender a sus hijos, y aprovechando un viaje que hizo a Lima desde Guayaquil, decidió llevarlos en su compañía a su regreso. En Guayaquil vivió Martín y su hermana en la casa de un tío abuelo. Esos fueron tiempos de cierta tranquilidad económica para los 2 niños, pues tenían cubiertas las necesidades básicas y eran educados por buenos profesores. En Guayaquil estaría Martín hasta 1591. Ese año, don Juan de Porras fue nombrado flamante gobernador de Panamá y debía recibir el nombramiento oficial en Lima, de manos de las autoridades del Virreinato del Perú. Investido del alto cargo político, creyó con algún fundamento que podría comprometer su autoridad si le acompañaban sus hijos, y decidió dejar a Juana al cuidado de su tío y a Martín en poder de su madre. Al poco tiempo de irse su padre, su madre consiguió empleo como criada de servicio en una casa en el barrio Malambo, zona de afrodescendientes, indios y mestizos con la consabida complicada situación marginal. La tranquilidad y seguridad con que había transcurrido su niñez contrastaba con el ambiente desafiante del barrio. No obstante, su madre hacía grandes esfuerzos por darle una buena enseñanza cristiana. La patrona de Ana era la buena señora Isabel García Michel. Por medio de estas 2 figuras, va a hacer progresos admirables en sus virtudes. En esos tiempos, el ambiente en Perú era bastante religioso. En muchos hogares cristianos se rezaba el rosario diariamente, y el hogar de Martín no era la excepción. Ana era muy creyente y transmitió a sus hijos una cuidadosa educación cristiana. Ese mismo año de 1591, regía por entonces la iglesia de Lima el santo arzobispo Toribio Mogrovejo, quien a la postre administraría la confirmación a Martín, como lo haría algunos años después a otro gran santo peruano, Santa Rosa de Lima. El yerno de la señora Isabel era el boticario del barrio.
Este y su mujer empezaron a apreciar a aquel modesto muchacho cuya piedad y compostura ya habían observado en diversas ocasiones en el templo de San Lázaro, donde se presentaba y de rodillas rezaba con profunda fe. En una ocasión la señora Isabel, confundida por los pedidos que con frecuencia le hacía Martín de un pedacito de vela, en una noche, cuando ya todos se habían acostado, deseó curiosear al santo y saber lo que hacía a aquellas horas en su cuarto con el cebo de vela. Su sorpresa fue grande al ver por entre las junturas de la puerta, que el joven estaba hincado de rodillas orando ante una imagen de Cristo crucificado. En la medida que Martín iba creciendo, crecía también su caridad, y qué mejor que ayudar en su casa a su madre y conseguir un empleo. El muchacho comenzó por entrar al servicio de don Mateo Pastor, el boticario yerno de doña Isabel. En la trastienda de su botica comenzó a aprender el uso de los medicamentos. Y como las boticas eran también una especie de enfermería de primeros auxilios, se adiestró en remediar los dolores de los pacientes que allí acudían. Curaba hemorragias, sacaba muelas, hacía purgas y suturas, ponía ventosas y aplicaba ungüentos. El hábil y caritativo enfermero de Lima comenzaba a trazar su modo de vida. No es descabellado suponer que la infancia del santo transcurriera dentro de las supersticiones de la medicina popular africana, cerca de los curanderos a quienes acudían los negros de Lima. Martín debió haber crecido así, observando las virtudes curativas de esas personas. Su vocación se consolidó en los tiempos que fue aprendiz de Mateo Pastor. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. De tal manera que, ya siendo adolescente, no tenía la natural inclinación de los jóvenes de distraerse con juegos propios de su edad. Por el contrario, se dio al trabajo que había de ser ley de su vida. Tal aprendizaje le sería de gran utilidad para el oficio que más tarde habría de ocupar su tiempo. Además, el joven mozo había aprendido también el oficio de barbero, que en aquellos días rasuraban, pero asimismo sabían punzar las venas. El convento dominico de Nuestra Señora del Rosario estaba relativamente cerca de la botica y ejerció pronto una atracción sobre Martín. En 1594, con 15 años, solicitó el ingreso en dicho convento, estimulado por la invitación que le hiciera Juan de Lorenzana, quien era un famoso y virtuoso fray dominico. Su madre no se opuso a su vocación y ella misma lo llevó a presentarlo ante el prior. No obstante, y de acuerdo a las normas establecidas, Martín entró en el convento sin opción a ser sacerdote, de hecho, ni siquiera como hermano lego. Solo se le permitió su ingreso como hermano donado, algo así como sirviente para los quehaceres más humildes. Quienes eran admitidos como hermanos donados, hacían los santos votos de pobreza, castidad y obediencia, pero esta ofrenda que hacían de sí mismos a Dios se podía considerar como un acto de devoción, aprobado por los superiores, pero no como un lazo que los uniera indisolublemente a la religión y los ligara a ella de un modo solemne. Por ende, Martín no tendría ningún vínculo con la comunidad religiosa, pero se comprometía a servir toda la vida, con el único beneficio de vivir entre ellos y vestir el hábito religioso. De todos modos, Martín no aspiraba a más. Su deseo no era otro sino el de servir a Dios y a sus prójimos con total abnegación. En 1596 don Juan de Porras regresó a Lima. Al enterarse que su hijo estaba en el convento en calidad de donado, su orgullo se subleva al saberlo, porque no se le oculta que en esa situación apenas hay diferencia entre él y un esclavo. Va al convento y pide hablar con el provincial. Don Juan le advierte que es para él una deshonra el que su hijo, así sea ilegítimo, ocupe en el convento el último lugar y no llegue siquiera a contarse entre los hermanos conversos. A fin de cuentas lleva su apellido, y reducir a Martín a la condición de donado es un desprestigio al clan Porras. El prior,
que de vez en cuando confrontaba los impulsos de arrogancia de algunas figuras políticas de autoridad, le indica que la práctica establecida por los capítulos provinciales es no admitir como hermanos legos a los mulatos. Don Juan invoca una excepción apelando a la estima en que tienen a su hijo. Este, que conoce mejor a Martín que su propio padre, decide dejar el asunto en sus manos. Lo manda a llamar al instante y a los pocos momentos entra en la sala de recibo el humilde donado. Saluda al provincial besando reverente su escapulario y luego abraza a su padre con amorosa efusión. El prior se dirige a él entonces y le dice: Hermano Martín, tu padre quiere que abandones tu condición de donado por la de hermano lego. ¿Qué opinas? Martín se postra ante el prior y con acento firme, exclama: Padre mío, en la casa de Dios, no hay oficio bajo por humilde que sea. Yo he escogido este estado porque mi voluntad es servir al Señor que se abatió por nosotros, hasta tomar la forma de siervo. No me niegues esta gracia que yo aprecio más que todas las honras del mundo. Su padre se conmueve, y al levantarse Martín de los pies del prelado, lo atrae a sí, lo abraza y le da su bendición. En una ocasión el convento tuvo serios apuros económicos, por lo que el prior, con mucha discreción, se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. No obstante, la noticia se esparce por la comunidad y llega a oídos de Martín. Este, en un arranque de sublime generosidad, se ofrece para ser vendido como esclavo. Era joven, robusto, hábil y saludable, y sin duda en el mercado sería una prenda valiosa. Se acerca al prior suplicando que le otorgue la gracia de ser subastado. El prelado, invadido por la emoción, le dijo con ternura paternal: Dios te bendiga, hermano Martín, pero el Señor que te ha traído aquí se encargará del remedio. Las virtudes de Martín impregnaban el convento con su resplandor. Él trataba de pasar inadvertido, pero su entrega total de servicio hacia los demás lo delataba. Donde quiera que ponía sus manos, ya sea en la barbería, en la enfermería, en la cocina o en los claustros, el orden, la limpieza y la previsión le ponían en evidencia. Los superiores consideraron que tanta abnegación merecía ser recompensada, por lo que decidieron admitirlo a los santos votos. Era el 2 de junio de 1603 y Martín tenía 24 años, y en la orden ya llevaba otros 9. Continuó sirviendo como siempre, incluso pudo notarse un aumento de su fervor. Su inagotable caridad para con los enfermos, su habilidad como cirujano y la paciencia con que soportaba sus impertinencias, movieron a los superiores a confiarle el cargo de enfermero alrededor del año 1607. Martín tenía varias devociones, pero sobre todo creía en el Santísimo Sacramento y en la Virgen María, en especial la Virgen del Rosario, patrona de la Orden Dominica y protectora de los mulatos. Fue además seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de Guzmán, San José de Nazaret, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer. La vida cotidiana del futuro santo era frugal en extremo y era muy sencillo en el vestir, pues usaba un simple hábito de cordellate blanco con una capa larga de color negro. Una vez que el prior lo obligó a recibir un hábito nuevo, Martín le respondió: Pues con este me han de enterrar. El santo dormía poco. Cuando todos los religiosos terminaban sus rutinas diarias y se adentraban en sus celdas listos para conciliar el sueño, él entraba en unión íntima con Dios, primero orando y luego castigando su cuerpo con ásperas disciplinas. Se flagelaba con un látigo de 3 ramales con puntas de hierro, y otras veces con varas de membrillo en su espalda, costillas, piernas y pies. Algunos de sus hermanos frailes, viendo lo lastimada que quedaba su humanidad, le aconsejaban que escogiese otros modos de penitencia, pero él se rehusaba respondiendo que todo aquello era poco para lo que merecía, y se consolaba ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los demás. Luego de eso, asistía al rezo de los maitines a medianoche, a pesar de no estar obligado a hacerlo, pero su devoción le impulsaba a participar en ellos.
Daba igual lo agotado o lastimado que estuviera, siempre era el primero en madrugar, para tocar las campanas que se encargaban de despertar a sus hermanos conventuales. Al empezar el nuevo día, muchos eran los quehaceres del santo. Comenzaba por asistir ayudando en las primeras misas. Acudía luego a la enfermería, visitaba a los enfermos uno a uno, preparaba las medicinas, les llevaba el alimento y solo después de haber cumplido con todas estas obligaciones y algunas otras que de improviso recaían sobre él, iba a la cocina a tomar de pie un ligero desayuno apenas suficiente para acallar la flaqueza del estómago. Seguía a esto la cura de los esclavos enfermos o heridos que los dueños de las haciendas llevaban para que fuesen atendidos. Al mediodía se hacía el reparto de la comida a los pobres en la portería del convento. De vez en cuando, algunos de estos pobres, acompañados de sus perros y gatos, lo esperaban en la cocina de la enfermería. Ellos eran los predilectos de Martín. Sacaba su olla y su taza llena de la porción que a él le correspondía tomar y se presentaba sonriente en medio de ellos, bendiciendo la olla diciendo: Dios lo aumente por su infinita misericordia. Y así parece que sucedía, pues comían todos y llenaban sus platos y quedaban todos bien alimentados, incluso los animalitos. Martín quedaba tan lleno de gozo que decía que no había mayor gusto que dar al necesitado. Luego había que ejercer el oficio de barbero, cuidar del aseo y limpieza de las áreas comunes, visitar a los enfermos de la ciudad que demandaban su auxilio o bien cuidar del huerto y plantar las hierbas medicinales que le habían de servir para el alivio de los males de muchos limeños. Finalmente, ya en la noche, se recogía a alguna capilla de la iglesia a reanudar sus conversaciones con Dios e inundar su alma en las delicias de la contemplación. Esta fue su vida con ligeras variantes desde su ingreso en la religión hasta su muerte, a los 60 años de edad. Fue una vida verdaderamente heroica, incomprensible para los del mundo y para quien no sabe gustar las cosas de Dios. Una vida de sacrificio y de completa inmolación que no puede explicarse sin la acción de la gracia de la santidad. Lo trabajoso de su existencia no le impidió ser profundamente humano, benigno y caritativo con todos. Precisamente uno de sus rasgos peculiares es esta simpatía y afecto que supo despertar en torno a sí, inclinándose a amar y apreciar a cuantos alcanzaban a gozar de su trato. Había en el fondo de su carácter cualidades naturales que le hacían amable y bondadoso. Hasta los animales quedaban cautivados con la presencia de Martín. Por todo esto no le faltaban amigos. Entre sus más grandes afectos estaba uno de los personajes más importantes de la sociedad limeña, el conde de Chinchón, don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, flamante virrey del Perú. Bajo la positiva influencia de Fray Martín, donaba mensualmente 100 pesos para que el santo los repartiera a su criterio y discreción entre los pobres. Cuando sus hermanos religiosos enfermaban, les asistía de noche al acabar sus deberes en el convento y se quedaba con ellos todo el tiempo que hiciera falta para aliviar sus penas. Los levantaba y acostaba, los alimentaba y los aseaba, aunque tuviesen las más repulsivas llagas de enfermedades contagiosas. Todo lo hacía con la paciencia que solo un encendido corazón de ángel puede ofrecer. Uno de los rasgos singulares de la vida de Martín fue su gran caridad con todos. Era tan grande su virtud que no hubo cosa imaginable que no la ejecutase. Sirviendo en curar a los enfermos, dando limosnas a españoles, indios y negros, porque a todos los quería por igual. Casó huérfanas, vistió pobres, y a muchos religiosos necesitados les remediaba sus urgencias. Algunas familias pudientes le daban dinero para que él lo ofreciese a los desafortunados. En muchas ocasiones, llegaban a la enfermería del convento hombres gravemente heridos de muerte. Martín les aplicaba un remedio a la herida y hacía la señal de la Santa Cruz sobre ella. Pocos días después, las heridas sanaban, y quienes eran testigos de tal portento no daban crédito a lo que veían sus ojos. El santo no solo se preocupaba de los cuerpos, sino también de sus almas, enseñando la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a sus pacientes.
En la vida de San Martín de Porres, los sucesos inexplicables y sobrenaturales que ocurrían a su alrededor eran cotidianos. Se documentan decenas de eventos milagrosos, descritos por personas de probada integridad. Además de sanaciones, la multiplicación de alimentos y la comunicación con los animales eran comunes en su vida. Pero también se le atribuían levitaciones y bilocaciones, luces y resplandores a su alrededor, y el don de la profecía, llegando a ser considerado como uno de los más grandes taumaturgos de la geografía católica. Martín había alcanzado ya los 60 años de edad, de los cuales 45 los había pasado en el convento dominico. Los trabajos y la dureza con que trataba su cuerpo lo habían envejecido antes de tiempo, y su paso se había tornado más lento. A pesar de ello, su buen ánimo permaneció entero y su prontitud para todo lo que fuese del agrado de Dios y el bien del prójimo no desmayaba. Su mirada se había vuelto más dulce y aun cuando algunas veces sus fuerzas le traicionaban, él continuaba entregado a sus ocupaciones y no aminoraba el rigor de sus penitencias, como si no sintiera el inevitable peso de los años. No mucho después caía enfermo. Desde hace algunos años atrás, venía sufriendo de paludismo, una muy común enfermedad de esas latitudes, que se manifestaba por temporadas y se creía que era un nuevo episodio de esa dolencia. No obstante, su indisposición no le era familiar y empeoraba de forma acelerada. Después de todo, su mal vino a ser tifus, que por entonces hacía estragos en la ciudad, y vino a minar la ya gastada naturaleza de Martín hasta no dejar ya esperanza de su salud. No rehuyó las medicinas, pero cuando se trató de probar algunas más costosas, opuso resistencia no solo por humildad, sino que además estaba convencido de que sería inútil. Pocas semanas le durarían los malestares. Cuando por la ciudad se esparció la noticia de la gravedad de su estado, empezaron a acudir al convento cuantos le conocían y habían tenido trato familiar con él. Venían no solo para ver morir a un santo, sino, sobre todo, para encomendarse en sus oraciones y asegurar su intercesión en el cielo. Martín recibía a todos con su afabilidad de siempre y tenía para todos palabras de consuelo. Los más grandes personajes que se hallaban en Lima aquellos días no vacilaron en visitar la celda del hermano dominico a fin de escuchar sus últimas palabras y recibir su bendición. El virrey don Luis Fernández de Bobadilla también fue a visitarlo. El conde, terriblemente emocionado, le besó la mano y le pidió que velara por él cuando llegara al encuentro con el divino Creador. Eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639 en Ciudad de los Reyes, y Martín, con crucifijo en mano, entre sudores mortales después de haber sufrido de 3 espasmos casi seguidos, entregaba finalmente su alma al Creador. Inmediatamente después de muerto, se pusieron a prepararlo. Habiendo buscado entre su ropaje, encontraron solo prendas viejas y roídas, y pensaron en ponerle un hábito nuevo de algún otro de sus hermanos y así quedar más presentable, pero algunos de los frailes, recordando aquel episodio donde años atrás Martín le increpó al prior que no quería sino sus toscas ropas y que con ellas habría de ser enterrado, para honrar su santa voluntad, fue cubierto con un hábito de cordellate muy rústico. Toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria donde se mezclaron gente de todas las clases sociales. Altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta el camposanto. Doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro. La tumba se hizo muy profunda y se depositó su cuerpo sin ataúd, según la costumbre dominica. Luego, la gente se fue retirando y todos, a pública voz, lo aclamaban por santo. Después de la muerte de Fray Martín, Dios siguió haciendo maravillas para demostrar su santidad y los milagros se cuentan por docenas. En 1660, el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porres para promover su beatificación,
Pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, zambos, mestizos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Aunque en 1763 el Papa Clemente XIII emitió un decreto que afirmaba el heroísmo de sus virtudes, su proceso de beatificación no se dio hasta que el 29 de octubre de 1837, el Papa Gregorio XVI lo reconoció como beato en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa Juan XXIII, que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962 ante una multitud de 40.000 personas procedentes de varias partes del mundo, nombrándolo santo patrono de la justicia social, exaltando sus virtudes en la homilía de canonización. Su fiesta litúrgica se celebra el día 3 de noviembre. Aunque su herencia africana y su ilegitimidad restringieron algunas de sus opciones de vida, ser mulato no fue una barrera para su trayectoria de santo. Muy al contrario, demostró a los limeños que los africanos y sus descendientes formaban parte de los reclamos de universalidad cristiana expresados mucho tiempo atrás por San Pablo. También reveló que la evangelización de este grupo, llevada a cabo por los clérigos en los puertos y ciudades de Hispanoamérica, estaba rindiendo frutos. El culto a Fray Martín de Porres surgió precisamente debido a sus orígenes mixtos, para los limeños de entonces, y luego para los católicos de toda América. Sus raíces que entrelazaban África y Europa fueron una parte esencial de su atractivo como intercesor y un elemento no menor para la supervivencia y el éxito final de la campaña de canonización. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.